Bueno, en esta noche lo que vamos a justamente leer es en Lucas 5 y es la historia de Pedro cuando tuvo que creer. Y es un desafío para cada uno de nosotros en esta noche poder recibir la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios es para transformación de nuestras vidas. Vamos a orar. Querido Dios, en esta noche queremos darte muchas gracias porque estamos aquí en tu casa, te hemos alabado, hemos adorado tu nombre y reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que eres nuestro Dios, nuestro Padre. Te agradecemos el habernos elegido y te pedimos ahora que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Señor, sabemos que vas a estar trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, quitando todo impedimento para que tu palabra cumpla la función para la cual ha sido enviada en esta noche. Creemos en ese Dios de gloria, en ese Dios de milagros. Lo creemos y a ese Dios adoramos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer juntos Lucas 5, del 1 al 11. Y vamos a ver lo que tiene Dios en esta noche a través de su palabra para hablarnos. ¿Cómo han pasado Navidad? ¿Qué tal han estado en esta semanita? ¿Lindo? Hermoso, ¿no? Qué lindo que es poder tener el verdadero sentido de la Navidad, que ha nacido para nosotros un Salvador. Qué lindo que es esto. Vamos a ir a Lucas 5, del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, ya hemos estado trabajando duro toda la noche. No hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que ahora eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Vamos a empezar a señalar algunas frasecitas que a mí me impactaron y que a través de estas frases de cada versículo me fueron haciendo que pueda reconocer qué es lo que Dios quería hablarme en esta porción de la palabra.
Dice el versículo primero que cierto día, mientras Jesús estaba predicando, y el versículo 2 dice que Jesús notó 2 barcas. Ahora, nota esas 2 barcas, ¿y qué dice que estaba pasando en esas barcas? No sé si tenemos las diapositivas. Dice que estaba en esas barcas, no, la primera, las redes. Dice que ellos estaban lavando las redes. Y los pescadores, cuando lavan las redes, es porque ellos ya planificaron que iban a terminar de pescar. No había más pesca. Entonces ellos estaban ahí en esa situación lavando sus redes. En esta historia vemos un grupo de pescadores que no habían obtenido nada después de toda una noche de estar pescando. Estaban lavando las redes. ¿Y qué piensan? ¿Cómo habrán estado lavando las redes? Yo me los imagino que deben haber estado cansados, deben haber estado con sueño, deben haber estado agotados, pero me los imagino resignados. Resignados, y acá encontré un significado de lo que es resignación, que dice que significa que hice todo lo posible e imposible para salir de una situación o salvar una relación y no pude. Me resigné. Yo me los imagino a ellos que se levantaron a las 3 de la mañana, dice que comenzaba el tiempo de pesca. Y ahora se calcula que cuando Jesús los encontró podrían haber sido 6, 7 de la mañana, y ellos estaban lavando las redes como diciendo, ya no más, resignados. Ahora, ellos estaban resignados y es difícil, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que a veces me es difícil hablar con alguien que está resignado. Como decimos diariamente, alguien que tiró la toalla, no va más. Alguien que cerró o bajó la persiana a una situación en su vida y dijo, no va más. Ellos estaban así, lavando las redes, resignados, y también, como veíamos recién la representación de los chicos, avergonzados, porque eran pescadores y no habían podido pescar nada. Ellos estaban en una situación como diciendo, ¿qué pasó? Desorientados. Ahora, Jesús dice que ve 2 barcas, pero elige una. Y le hace un pedido al dueño de esa barca. Y le dice, Simón, empuja el agua, empújala a la barca un poco más adentro. Es el primer pedido que le hice. Y el segundo pedido que le hace, acá le dice, Simón, empuja la barca adentro. Jesús se sienta, habla con la multitud, se toma su tiempo y dice que después que terminó de hablar, le dice ahora a Simón, ahora ve a las aguas más profundas. Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes. ¿Y Simón qué contesta? Simón dice, trabajamos mucho, toda la noche y no pescamos nada. Y hoy, ¿qué pienso yo? Hoy pienso que estamos terminando un año 2019. Y podemos muchos de nosotros tal vez encontrarnos lavando las redes. Lavando las redes hemos dicho, por resignación. Tal vez estamos resignados con un trabajo,
tal vez estamos resignados con un hijo, tal vez estamos resignados con una relación, con una familia, tal vez estamos resignados porque las cosas no fueron como nosotros pensábamos. Estamos cansados y tal vez nos sentimos como Pedro, avergonzados. Avergonzados porque se nos burla. Acá veíamos en la representación que los otros pescadores se le burlaban. Y tal vez estamos pasando por esa situación en este momento, que muchas personas nos dicen, ¿ves? Ahora, Pedro era conocedor, tanto él como sus amigos, del agua, de cuándo iba a haber peces, de cuándo no. Conocía el clima, conocía todo. Y era imposible que no pudieran haber pescado, pero no pescaron. Y eso es lo que yo pienso que tal vez este 2019 nos puede estar pasando, que nos encuentra lavando las redes, desilusionados, frustrados, avergonzados, y todavía encima Jesús viene y nos dice, empuja la barca. Pero acá vemos en el relato que Jesús buscó una barca y Dios busca nuestra barca. Dios busca nuestra vida y la quiere trabajar de manera especial. Ahora, acá Jesús le dice a Pedro, empuja la barca y echa la red más adentro. Y nos podemos sentir como Pedro contestando, trabajamos mucho, toda la noche, mira Señor, todo el año he venido remando con esta situación, mira Señor, parece que no hay cambio, parece que no hay transformación. Acá Pedro dice, trabajamos mucho toda la noche y no pescamos nada. Dios lo que quiere trabajar en nosotros son, como quiso trabajar en Pedro, nuestros límites. Y en esta noche Dios me habló a mí de mis límites. Muchas veces decimos, no puedo. También podemos decir, soy viejo, no me da la cabeza, no puedo ser líder, no vivo lejos, no tengo dinero, no tengo trabajo. Y también, como a Pedro, Dios quiere trabajar nuestros rótulos. Muchas veces de niño nos pusieron rótulos. Sos vago, sos loco, estúpido, idiota, mal genio. Esos rótulos fueron marcando nuestra vida. Y Dios, ¿por qué quiere elegir nuestra barca? Porque Él quiere a nosotros enseñarnos a ir más adentro. Y también quiere mostrarnos, Dios, que Él quiere entrar en nuestra barca. Muchas veces navegamos y vamos por la vida sabiendo de Dios, pero no conociendo a ese Dios y dejándolo a ese Dios que entre en nuestra barca. Acá, en este relato, vemos que el Señor Jesús tomó la barca, subió a la barca y le dijo a Pedro, córreme. Y después de que subió a la barca, le dijo, anda y echa las redes. ¿Qué quiere hacer también Dios con nosotros? Dios quiere sacarnos y sanar nuestra vergüenza. Acá con eso que estaba haciendo el Señor Jesús con Pedro, le estaba diciendo, todos los que se te burlaron porque no pudiste sacar peces, ahora van a ver la gloria de Dios. Ahora van a ver mi obrar en tu vida. Pero algo muy hermoso fue que pasó con Pedro, porque Pedro dijo, mirá, toda la noche estuvimos pescando, mirá, toda la noche esto, mirá todo esto. Pero Pedro dijo, en tu nombre, si tú lo dices,
Si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Si tú lo mandas, voy a echar las redes. Mas en tu palabra echaré las redes. Y esto es algo muy hermoso. Y acá el relato termina diciendo, no tengas miedo. Hoy Dios te dice, no tengas miedo. Hoy es un día de cambio, de transformación. Hoy es un día de creer y de obedecer a Dios. Tenemos que creer que Él está en la barca. Que Él está en la barca y Él está manejando todas nuestras situaciones. Pero también tenemos que obedecer. Como Pedro, él dice, si tú lo dijiste, acá voy. No sé lo que pueda pasar, pero acá voy. No es lo mismo creer en Jesús que creer a Jesús. Y Pedro terminó reconociendo que ya no era solamente su maestro, sino era su Señor. Y hoy Dios quiere eso, que reconozcamos que Él es el Señor de nuestras vidas. Él es soberano en todo lo que hace. Él es el Dios de milagros, Él es el Dios de poder. Era imposible que los pescadores no hayan pescado nada. Pero sin embargo, ese imposible que no hayan pescado, pasó. Ese imposible que pasó, ocurrió para que podamos ver lo posible de Dios. Y lo posible de Dios es que pudieron pescar a las 12 del mediodía, que era imposible para los que conocían, pero para Dios, ¿qué es? Todo es posible. Todo es posible para nuestro Dios. Tenemos que creerle. Dios es el Dios de los imposibles. Él ya tiene un milagro para nosotros. Ya tiene el milagro y ya tiene la respuesta. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Él que venga a nuestra barca, que Él ingrese en nuestra barca, que Él maneje nuestras situaciones. Ahora también vamos a leer juntos Juan 11:40. Juan 11:40. Nos dice la palabra de Dios allá. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Y hoy hemos dicho que es un día de cambios. Entonces te quiero dejar con una inquietud, con una pregunta. ¿Qué es lo que está limitando tu vida o la mía para que nos está impidiendo ver el milagro que Dios ya tiene para nosotros? ¿Qué es lo que nos está limitando? Habíamos dicho recién que tal vez los no eran un límite, o también los rótulos de niño. Hoy es un día de renunciar a eso, de arrodillarnos como hizo Pedro, reconocer que Él es nuestro Señor y decirle, dejo esto de lado, quiero seguirte, quiero servirte. ¿Qué decisión de fe vamos a tomar hoy día? Acá como Pedro, creer y obedecer. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Contestó Jesús en Juan. No te dije. Hoy nos tenemos que ir pensando esto. Vamos a ver la gloria de Dios. Pedro pudo haber dicho que no cuando Jesús le dijo, extiende la barca. Pedro le pudo haber dicho que no cuando Jesús le pidió que extienda las redes. Pero Pedro no dijo que no. A pesar de sus límites, él en fe, porque Jesús le daba la orden, lo hizo. Y eso es lo que hoy Dios nos está dando con su palabra. ¿Qué cosa que nos parece imposible? ¿Qué cosa que nos parece que no tiene solución? ¿Qué cosa que nos parece que estamos frustrados, lavando las redes, pensando que no va a cambiar?
que nada pasó en este 2019. ¿Qué cosas vamos a tomarlo con fe y decir: en tu nombre, Señor, yo tiro las redes? Y en tu nombre, Señor, vamos a tirar las redes mar adentro y vamos a pescar, y el Dios de los imposibles se va a hacer presente en nuestras vidas, en nuestras familias. Vamos a ver su gloria, porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios de milagro. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Pastora Eli. La verdad que habíamos quedado en hacer esto juntos. Lo hemos estudiado, pero cada uno por su lado, para poder engranar todo y que el Espíritu Santo vaya conduciendo. Y saben, cuando escuchaba de los rótulos, no sé cómo te decían a vos, pero bueno, esto es tremendo, porque los rótulos te dejan marcado o marcada. Y Jesús saca de lo inservible lo mejor para una familia, lo mejor para uno y lo mejor para una sociedad. Aquello que es considerado lo peor para Dios es lo mejor. Él lo va a hacer. ¿Usted lo cree? Amén. Así que quería repasar un poquito algunas cosas del apóstol Pedro, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, el verso 14. Yo le he puesto como título al mensaje que me toca hoy, si lo tenemos ahí, por favor, en la imagen. Cuando ustedes digan, ahí tiene un título. No. Hay un título en la... Bueno, no importa. El título es que estamos con un año que termina en victoria y otro que viene lleno de expectativas. ¿Usted lo cree? Acá está, ¿ven? Un año lleno de victorias y expectativas nuevas. Porque para el Hijo de Dios todo es nuevo. ¿Amén? Nada es viejo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Así que quería sacar algunos puntos de esto que dijo mi esposa. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, verso 14, dice la Biblia: entonces Pedro dio un paso adelante junto con los 11 y se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que yo les voy a decir. Otra versión dice: no se equivoquen. No se equivoquen. Verso 36 de capítulo 2, verso 36. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Quién está hablando allí? ¿Quién está hablando? Pedro, un hombre que antes había estado derrotado, un hombre que había sido tratado de lo peor y un hombre que había sido rotulado. Verso 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Saben que en una versión dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de las personas. ¿Me escuchan? Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de las personas. Y dijo Pedro: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y termina en el verso 39 diciendo: en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Ese hombre derrotado es un victorioso,
tiene palabras de poder, así que no te dejes basurear ni decir que no sirves, porque tú vas a tener esas palabras de poder porque estás elegido desde la eternidad para el Señor Jesucristo. Así que si estás aquí, no es casualidad, Dios te llamó en esta noche, seas mujer, seas varón, a decirle al mundo que hay un Cristo que obra y opera con poder en tu vida. Amén. Segunda cosa, Dios transforma a perseguidores y a aquellos que insultan al Evangelio. Usted escuchó que en estos días muchos están insultando al Evangelio. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, dice el verso 1. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, dice el verso 1 de esta manera. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Seguimos. Y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Y escuchen esta versión que yo tengo. Pidió cartas dirigidas porque él quería arrestar a los seguidores del camino, llevarlos encadenados y estaba ansioso de matarlos. Eso dice la versión NTV que yo tengo. ¿Me escuchó, no? ¿No me escuchó? Este famoso apóstol San Pablo era esto antes. Así que la iglesia transforma, porque en la iglesia habita Dios. No hay otra manera. Miren, seguimos un poquito. 9:3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Seguimos. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Y en el 6 termina diciendo: Jesús, ahora levántate, entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Este Pablo, este perseguidor de la iglesia, es calificado por Cristo de una manera que ni sus propios enemigos lo calificarían, porque sus propios enemigos hablarían mal de él y le dirían de todo en la cara. Y Jesús dice esto en el verso 15, en capítulo 9, verso 15, dice de esta manera el Señor: ve, porque Él es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Así que, si tú estás aquí en esta noche, si has sido insultado por el Evangelio, y si has sido perseguido por el Evangelio, siéntete contento. Pero si eras un criminal, ahora tienes que ver que hay un resultado en el pecado. Ese resultado te va a seguir muchas partes de tu vida. Va a seguir contigo por mucho tiempo. Nadie te va a creer de un día para otro. ¿Está conmigo? Nadie te va a creer de un día para otro. Vas a ir a tu familia y vas a querer hablar de Jesús y tu propia familia te va a decir: tanto daño que hiciste, ahora me querés hablar de Jesucristo. Y tú debes seguir insistiendo y orando para que eso no caiga sobre tu mismo ánimo y puedas salir adelante, porque si no el enemigo va a derrotarte. ¿Me entiendes? Así que nadie te cree de un día para otro, sino que en esto se llevan 2 T: tiempo y testimonio. No se olvide, tiempo y testimonio. El testimonio y el tiempo hace que la gente vea a un hombre de Dios. Verso 16, dice la Biblia de esta manera: yo le voy a mostrar a Pablo cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Verso 20, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús, que Él era el Hijo de Dios. 21, todos los que lo oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este
el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? ¿Era él o no era él? Era. Diga conmigo, yo era. Pero hoy soy un hijo o una hija de Dios. Hoy tengo los beneficios del reino. Y voy a hablar de Jesús. Amén. ¿Usted lo cree? Mire. Tengo una versión, la NTV, verso 22. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Escuche cómo le voy a leer yo en la versión NTV. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosas. Escuche. La palabra que Saulo soltaba era cada vez más poderosa. Y nadie podía refutar las pruebas de que Jesús era el Salvador. Ni los más grandes estudiosos, porque este hombre lleno del Espíritu Santo podía decir que había un Mesías que lo había salvado. Y las palabras que salen de la boca de alguien convertido tienen un efecto devastador en la persona. Nadie puede resistir la palabra de Dios, menos con gente que ha sido sacada del infierno mismo. Gente que puede testificar que el fuego todavía le llega en olor a la ropa que tiene y que el Señor lo ha sacado y lo ha puesto en el cielo mismo. Esa gente tiene una palabra poderosa. Aproveche su testimonio. Aproveche su testimonio. No se lo regale al enemigo. El problema que tenemos hoy en la iglesia es que regalamos el testimonio al enemigo. No regale su testimonio al enemigo. Si usted dijo yo creo en Jesucristo, no le regale eso al enemigo, dando vergüenza o andando fuera de los caminos del Señor. ¿Me va siguiendo? Por eso es importante que si tú tomas la cena del Señor, y más voy a hacer hincapié en los que se han comprometido, no sean solo figuritas decorativas, sino que sean el sí de Dios y que en ellos nos podamos fijar porque son referencias de Jesucristo. Amén. Tercero, para este año, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Está aquí, iglesia? Amén. Mire, Dios usa personas que en el secreto fueron formados en la fe. Puede haber en tu familia obstáculos, pero de ella pueden salir grandes predicadores. Amén. Yo creo en esos nietos que tengo. Que uno de estos días van a estar hablando. Yo lo creo. Son flechas que uno arroja. Amén. Ahora, saben que en esa familia había un problema. ¿Quién ha tenido este problema? Mire, se lo grafico. Uno es cristiano y la mamá o el papá, y el otro no. El hijo empieza a conocer de Cristo, pero uno de los dos hace de obstáculo. ¿Puede ser normal eso o no? ¿O pasa en otra iglesia? No, acá pasa eso. Tenemos familias así que no creen en la palabra de Dios, entonces nos comienzan a decir, no te haga el pastorcito, no te haga la pastorcita, nos empiezan a decir muchas cosas y se burlan. Ahora mire, capítulo 16 de Hechos. Dios usa a personas que se van formando en el secreto. Pablo dice el verso 1 de capítulo 16 de Hechos, fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Saben que Timoteo tenía un gran problema. Era una persona muy tímida, tan tímido que sufría lo que se llama
el pánico escénico, él no podía hablar en público. Entonces, cada vez que se lo desafiaba a algo mayor, a él le venía dolores de estómago, ¿no? Entonces, Pablo fortalece su espíritu y le dice, aviva el don, el fuego del don de Dios que hay en ti, avívalo. Tú tienes grandes cosas adentro, debes dejar la timidez. Y dice la Biblia que su madre era una creyente judía. ¿Me sigue? ¿Así dice acá? Pero de padre griego. ¿Quién era un griego en ese entonces? Los griegos son filósofos. Los griegos son personas que creen en las letras, creen en la persona como Dios, no en Dios, sino que creen mucho en la filosofía de vida. Entonces ellos dicen, yo no creo en Dios, y empiezan a razonar porque no creen. Otros dicen, yo creo pero en un ser superior, no lo nombran. Este era un problema muy grande para este muchacho porque él tenía una madre cristiana. ¿Está acá? ¿Cuál era el problema? Que tenía que obedecer a su papá, sabiendo muchas veces que su papá estaba errado. Alguien que tenga padres no creyentes por acá, sabe lo que se vive dentro de una casa cuando el padre es no creyente, ¿no? Que tienen que hablar y orar por él, ¿o no? Hay que orar mucho por los padres no creyentes. Y dice la Biblia de esta manera: los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él lo acompañara en el viaje. Bien. Y los judíos que estaban allí decían que se tenía que circuncidar porque una muestra de ser cristiano en ese momento tenía que ser que él se circuncide. Era un ritual, no tenía nada que ver con Cristo, pero era un ritual. Y Timoteo lo cumplió. ¿Por qué? ¿Por quién pagó? ¿Por quién pagó? Por su padre. Porque los demás dicen, si tu padre no es cristiano, vos tampoco sos. Timoteo demostró que no es así, que él era creyente. ¿Me va siguiendo? Mire cómo va formando a una persona en el secreto. ¿Y cómo se ha formado Timoteo? Miren lo que dice la Biblia. Si usted lee un poquito más, cuando lee que la madre era creyente, también la abuela era cristiana. Amén. Así que su madre, que es Loida, y la abuela de él, que se unice, adiestraban, adoctrinaban a ese niño. ¿Usted cree que es casualidad que yo esté acá con mi esposa y lo tengamos a él? ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Es hermoso traerlo a los niños. ¿A dónde más van a venir los niños si no vienen acá? Si no hacen sus amigos acá, si no se ríen aquí, si no juegan aquí, ¿a dónde más van a ir? Qué importante que es traer los niños. Esos discípulos que se están formando desde el vientre en la niñez. Amén. Así que vos debes tener uno por ahí, empezar a formarlo. Amén. Y por último, para este año lleno de victorias, una familia, uno mismo, una sociedad es beneficiada y cambiada. La mente de Cristo es nuestra tarea cotidiana. Capítulo 2 de Hechos, verso 42. Capítulo 2, verso 42. Vení, vení. Capítulo 2 de Hechos, verso 42. ¿Están ahí? Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal
en el partimiento del pan y en la oración. Miren esos puntos. Vaya siguiéndolo. 46. Verso 46. Déjalo. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Amén. ¿Qué es eso? Comunión los unos con los otros. Verso 47. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. La iglesia iba creciendo a través de esa palabra que se ejecutaba en la comunidad. Y con lo que habló mi señora, y me quedo con este hombre, con Pedro, la verdad que Dios transformó su vida tremendamente. Él hizo una primera predicación tremenda. Y quiero terminar con esto, para que usted vea cómo se crece y cómo se sigue. No hay magia, hay que construir con las cosas de Dios. Capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, verso 4. Capítulo 16, verso 4, aquí vamos terminando y cerrando. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Amén. Verso 5. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Amén. Usted sabe que una sociedad está siendo beneficiada porque hay gente que cambió su forma de vida y está aquí, en este lugar, en la casa de Dios. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Te dejo esto como un resumen final. Poneme la última diapositiva si la tenés. Te dejo esto. La pesca es la predicación, la enseñanza es la doctrina, el fortalecimiento es edificación, la comunión unos con otros es la actitud de cuerpo, la adoración es una transformación de vida, no se trata de música, la alabanza es un nuevo cántico, tampoco se trata de música, sino que es un nuevo lenguaje, porque si nosotros tenemos músicos que son atrevidos, no han cambiado su lenguaje. Esto es un nuevo cántico, un nuevo lenguaje. Así que los músicos, nosotros y cualquiera que viene a este lugar y tiene un lenguaje antiguo y no ha cambiado, no está alabando y adorando al Señor. ¿Está conmigo? Y lo último, el crecimiento da la multiplicación. A Él lo creemos en este año 2019 y a Él sea la gloria. Ponete de pie y demos un aplauso al Rey. A Él, solamente a Él sea la gloria. Amén, amén y amén. Amén. Ya lo tengo los chicos. Dale un abrazo a tu hermano, decirle vamos a crecer con toda en este 2020. Porque vamos a tener la comunión unos con otros. Y va a haber mucho derramamiento del Espíritu Santo. A los nuevos que están en este lugar, sean bienvenidos nuevamente. Denle un aplauso, un abrazo a los nuevos que han venido hoy. Díganle qué bueno que estás acá. Qué bueno que estás aquí en este lugar. Aquí en este lugar vas a transformar tu vida porque vas a escuchar de Cristo. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Amén. Allá se cree en la parte de atrás que Cristo va a transformar la vida. ¿Quién está escuchando el amén? ¿Usted cree que Cristo va a transformar esta sociedad? Amén. ¿Que va a transformar nuestro hogar? Y que para Él nada es imposible. Amén.